Tutorial de la materia Programación Imperativa para los alumnos de cuarto año, primera, segunda y tercera división del Colegio José Manuel Estrada. Ahora repasaremos los símbolos del diagrama de flujo. Vamos a utilizar los siguientes símbolos: el de inicio, los conectores, el que nos permite inicializar variables y constantes, el que nos permite ingresar datos y el que nos permite visualizar estos datos. Ahora vamos a repasar el concepto de variable. Son posiciones de memoria que poseen un nombre o identificador para que nuestras aplicaciones puedan leer y modificar su contenido. Constante son posiciones de memoria que poseen un nombre o identificador cuyo valor no varía. ¿Qué es un identificador? Es el nombre que el programador le asigna a una variable o a una constante. Los operadores aritméticos en el lenguaje C se llevan a cabo mediante la utilización de los siguientes operadores. El más permite sumar valores. El menos permite restar valores, al igual que en matemáticas. El asterisco, a diferencia de lo que hacemos en matemática, permite multiplicar valores. La barra permite dividir valores. Este símbolo, que sería el de porcentaje en matemática, acá en el lenguaje C, que es el que estamos empezando a estudiar, permite la división por módulo. El más permite incrementar un valor. El menos permite decrementar un valor. ¿A qué me refiero con incrementar? Que va a aumentar el valor un número más. Dentro de los operadores relacionales tenemos el igual, el no igual, el mayor, el menor que y el mayor que. Ahora veremos la situación problemática que vamos a trabajar en este tutorial. Diseña un programa que permita cargar 3 números enteros y muestre por pantalla la sumatoria de los números ingresados. Para repasar, los datos de entrada son los datos que se ingresarán de alguna forma o mediante algún método en el programa. El proceso vienen a ser todas aquellas operaciones lógicas y matemáticas que nos permitirán llegar al resultado. Es decir, son las operaciones matemáticas o lógicas que el programador debe enseñarle a la máquina para que ésta llegue al resultado y poder mostrárselo al usuario. Los datos de salida, en este caso es ese, es el dato que absorberá el resultado y que se mostrará al usuario. La situación problemática que decía, que permita cargar 3 números enteros. Y me debo preguntar, ¿cuáles son? No los tengo. La situación problemática no me los brinda. Entonces, por lo tanto, en este caso, el programador es el que debe solicitarle al usuario, una vez que tenemos todos los datos de entrada, y que en este caso no desconocemos otro dato más porque el resultado lo debemos encontrar, ¿sí? Entonces continuamos con el proceso. El proceso, recuerden que son las operaciones lógicas y matemáticas, ¿sí?, que el programador debe realizar a fin de llegar al resultado. Esto es decir, que mediante operaciones matemáticas y lógicas, los programadores les enseñamos a las máquinas cómo van a llegar al resultado. Es decir, que la variable suma es igual a el valor que absorbe la variable n1 más el valor
que absorbe la variable n2 más el valor de la variable n3. Es decir, que esta tarea la hace el programador. La determinación de datos de salida vienen a ser aquellos datos que el programador considera necesario que el programa visualice a fin de satisfacer las necesidades del usuario. En este caso, la situación problemática decía que se carguen 3 números enteros y se muestre por pantalla la sumatoria. Entonces, el dato de salida va a ser que se muestre el resultado. Este es el diagrama de flujo de la situación problemática 1 planteada, donde decía que se carguen 3 números enteros y se muestre por pantalla la sumatoria de esos números. Ahora veamos. Empezamos con el inicio del diagrama de flujo, donde va la palabra inicio seguido de un punto y coma. Luego utilizamos el conector seguido de él un rectángulo, donde ese rectángulo representaba los procesos, la declaración e inicialización de variables. En este caso, este rectángulo está representando la declaración de todas las variables y constantes que pudiera utilizar en el programa. En este caso, solamente estamos utilizando variables. ¿Por qué? Porque estos valores van a variar de acuerdo al usuario que use el programa que he diseñado. Por ejemplo, acá le estamos diciendo, vamos a usar la variable n1 para el primer número que ingrese el usuario. Vamos a utilizar la variable n2 para que absorba el dato, el segundo número ingresado por el teclado. n3 va a absorber el tercer número que tipee el usuario. Y la variable s va a ser la variable que va a absorber el resultado del procedimiento que le enseñemos a la máquina. En esta tercera etapa, ¿sí?, se debe inicializar todas las variables que vamos a utilizar. ¿Qué es inicializar? Es cuando nosotros, los programadores, determinamos qué valor va a tomar esa variable a la hora de iniciarse el programa. En este caso, estamos diciendo la variable 1 va a tomar el valor 0, la variable 2 el valor 0, la variable 3 va a tomar el valor 0, al igual que la variable s. ¿Para qué? Para que a partir de allí absorban los valores correspondientes. Luego tenemos la carga de datos. ¿En qué consiste la carga de datos? En que las variables n1, n2 y n3 absorban los datos tipeados, ingresados por el teclado por el usuario. La otra etapa es el proceso, es donde mediante operaciones lógicas y matemáticas los programadores les enseñamos a las máquinas a que éstas resuelvan la situación. Entonces decimos que la variable s, que es el resultado, va a ser igual, ¿sí? Igual, yo digo igual y coloco 2 veces el igual, que en el lenguaje C significa igual a qué. A n1, que es el primer número ingresado, más el operador aritmético de la suma, más n2, que es el segundo número ingresado, más n3, que es el tercer número ingresado por el usuario. Es decir, que acá podríamos leer que la variable s es igual a la sumatoria de los 3 números ingresados. Luego tenemos este símbolo
que permite visualizar por pantalla el resultado, que se mostraría la sumatoria de los tres números. Observemos algo, dice S punto y coma. Acá luego de sumar los tres números también tenemos un punto y coma. Acá tenemos punto y coma, luego de cada variable, acá tenemos punto y coma, tenemos punto y coma. Bien, ¿qué significa este punto y coma? Significa que finaliza una línea de programación e inicia otra línea de programación. Antes de finalizar, debemos analizar si nuestro diagrama cumple con lo solicitado en la situación problemática. Decía que se deben cargar tres números enteros, los cuales reconoce el programador, por lo tanto, lo debe cargar el usuario, y acá lo tenemos, ¿sí? Solicitamos que el usuario cargue esos tres números. Y dice, y mostrar por pantalla la sumatoria de los números ingresados. ¿Dónde lo estamos haciendo? Acá. Estamos mostrando por pantalla la sumatoria de los tres números ingresados. Bien, y desde ahí, como el programa en teoría cumple con lo que me pide la situación problemática, vamos al fin. Hay una pequeña observación que hay que tener en cuenta. Fin, luego de la palabra fin va un punto. Ese punto indica que finaliza mi programa. Te invito a realizar las actividades propuestas a partir de este tutorial. Recuerda que una vez que transcribas lo más importante de este tutorial en tu carpeta, realiza los ejercicios, luego sácale una foto con tu celular y envíalo por WhatsApp o al correo electrónico pisacicveronica@yahoo.com.ar para que tu tarea sea avisada. No debes olvidar las recomendaciones en esta época de pandemia. Usa barbijo y mantén distancia.